Antes de empezar este video, aclaro que hay una alerta de spoilers, por lo cual si solo has visto el anime de Jujutsu Kaisen, pues te adelantarás muchos sucesos impactantes que ocurrieron mucho después. Una vez dicho esto, comencemos. Bien, este video va a estar dividido en dos partes. Primero va a ser mi análisis de la pelea final entre Gojo y Sukuna, y luego pasaremos a las teorías de cómo este podría volver de forma temporal o definitiva. Así que tomemos rumbo con la primera parte. Satoru Gojo, el que se nos presentó desde el inicio de la obra como el personaje más poderoso y con las técnicas más avanzadas de todos los hechiceros de Jujutsu Kaisen, incluso al punto de ser considerado un elemento que restaura el balance entre la humanidad y las maldiciones rotas de este gran mundo ficticio. Sin duda, en muchas ocasiones nos entregó algunas de las escenas y muestras de poder más impactantes que hemos visto en el género shonen. Esto en gran parte debido a su arsenal de técnicas y habilidades que resultan de lo más interesantes al estar basadas en su mayoría en fenómenos y fuerzas universales. Y por eso mismo, y el hecho de que al transcurrir la historia se nos recalcaba su enorme poder y que en cierta forma así lo demostró, es por eso que creo que hablo por muchos al decir que la muerte que se le dio al personaje a manos del villano Ryome Sukuna resulta un poco absurda una vez que ya conocemos las cosas de las cuales fue capaz y demostró íntegramente en ocasiones anteriores, ya que en esta batalla que tuvo con el rey de las maldiciones en Shibuya claramente se pudo observar por algunos momentos cómo el hechicero de los 6 ojos ponía en aprietos al pelirrosado, igualándose a este y en ocasiones superándolo, de manera en el que el recurso por el cual pudo ganarle de forma justa, entre comillas, fue por el mero hecho de obtener una técnica robada de Megumi Fushiguro, heredero del clan Zenin y poseedor de la técnica de las 10 sombras, en el que le dota de la posibilidad de invocar a Mahoraga, un Shikigami que por sí mismo resulta roto al anular cualquier técnica maldita adaptándose a esta. Aunque sumándole más al problema de que Sukuna haya vencido a Gojo meramente a través de este recurso, lo que me resulta absurdo es el hecho de que su muerte se haya dado una vez después de que Mahoraga previamente haya sido destruido por este mismo, simplemente por un corte de Sukuna cuando al inicio de la pelea se nos demostró que este podía tanquear cientos de cortes al mismo tiempo y pelear a la vez sin ningún problema, incluso sin uno de sus brazos, más la presencia del mismo Mahoraga y otro Shikigami fusionado. Esta escena final de Satoru Gojo siendo rebanado a la mitad por el supuesto corte que parte al mundo de Sukuna me resulta ilógico, ya que al menos en teoría el poseedor de la técnica de adaptación es el Shikigami, no su usuario, porque si fuera el caso de que el invocador también poseía las habilidades del espíritu invocado, poca relevancia o sentido tendría realizar dicha invocación, además de que no estaba realizando aquella técnica de corte contra cualquier hechicero promedio con una experiencia en el uso de técnica inversa, sino que lo realizó con el mayor exponente en regeneración conocido dentro de la obra, junto a Hakari en modo dios, que como ya mencionamos en esta misma batalla dejó en claro que podría recuperarse de aquellos cortes sin mayor dificultad, e incluso pese al supuesto desgaste cerebral que se menciona ocurre al utilizar por tiempos tan prolongados la técnica, cosa que dudo que es algo que aplique para el mismo Sukuna, por el cómo se han demostrado los acontecimientos, y por si fuera poco, para empeorar todo, parece que Gege empezó a pasarse por el arco del triunfo las reglas que estableció por sí mismo para beneficiar a Sukuna, ya que en el capítulo pasado del manga, al perder el juicio de Higuruma y ser declarado culpable con los castigos de confiscación de técnica y pena de muerte, sale como si nada, aunque se nos había dicho anteriormente que esos castigos aplicaban sin excepciones. Pero para justificar el hecho de no eliminar a Sukuna, nos dicen que solo le han quitado el arma que Yorozu le dio, y esto seguro que cualquier otro personaje se vería afectado por el dominio de Higuruma, y Sukuna solo se ha salvado por mero placer de Gege, cosa que es bastante descarada. Y para este punto no me deja tomar en serio la importancia del villano, solo me hace verlo como el novio del autor. En mero resumen y de forma personal, creo que lo que ha perjudicado a esta batalla ha sido el alargamiento exagerado de dicha pelea, además de los intentos ya forzados de tratar de poner a Sukuna como el personaje totalmente superior al resto de los demás. Y no es que no me guste este villano, ya que si no existiera Kenhaku, sin duda sería mi villano favorito, teniendo a Mahito un puesto por debajo
abajo. A lo que quiero llegar es que si se planeaba hacer que viéramos a Sukuna como alguien superior a Gojo desde el inicio, pues simplemente al empezar la pelea o a mediados de esta se nos pudo haber dejado en claro con el hecho de que este empezaba a superar en batalla a Satoru, de forma gradual o directa por sus propios medios, cosa que no ocurrió, ya que simplemente cuando Gojo dejó sin aparentes opciones al rey de las maldiciones, este se marca una victoria que más que sorpresiva parece forzada. Y no me quejo por ser fan de Gojo, me quejo porque también soy fan de Sukuna. Y si esto hubiera merecido la victoria de la pelea, me hubiera gustado que su superioridad fuera más marcada e imponente, algo que hubiera sido digno de recordar de quien ostenta el título del rey de las maldiciones. Porque aquí viene lo siguiente: luego de derrotar a Gojo, Sukuna ahora sí hace uso de su apariencia verdadera, la cual hubiera preferido ver peleando contra Satoru Gojo, para que nos demostrara que realmente era superior a él, sin tener que valerse de robar técnicas del clan Zenin. Yo sé que los fans tóxicos de este villano y no los fans verdaderos dirán que guardó esta forma porque este mismo pensaba que bastaría con el cuerpo de Megumi para derrotar al hechicero de los 6 ojos, pero lo que demostró es que ganó la batalla meramente por la técnica de las 10 sombras, ya que aunque si Sukuna demostraba algo de superioridad física por el hecho de poseer más extremidades y la posibilidad de realizar sellos y rituales de forma indeterminada y sin pausas, que si analizamos aparte de las técnicas ya robadas resulta anatómicamente injusto, aún así no era suficiente para hacerle frente al vacío infinito de Gojo, y por eso creo que se tuvo que recurrir a un guionazo tan antinatural, aunque esto no significa que no existieran otras posibilidades y formas de darle un final a esta batalla mucho más digno para ambos personajes, ya sea en el resultado de que Gojo o Sukuna hayan ganado. Pienso que al escribir y diseñar ambos personajes, Gege se topó con una barrera de continuidad, ya que seguramente primero ideó a Sukuna como el personaje absoluto y malvado de la saga, y después para que hubiera posibilidad de enfrentarlo de alguna manera sin que la historia terminara en un par de capítulos, creó a Satoru Gojo, brindándole el poder, aunque a menor escala, una de las fuerzas fundamentales del universo, la cual es la fuerza gravitatoria apoyada del concepto de la expansión infinita del cosmos, elementos de los cuales claramente se inspiran variantes del infinito de este mismo. Y lo que a continuación ocurrió fue que al analizar las formas de enfrentarlos en una batalla final, ya resultaba muy complicado el hecho de equipar a Sukuna con Gojo, pero simplemente por esta técnica que está tan rota pero tan bien estructurada que se tiene que recurrir a la carta trampa del Mahoraga para lograr superarla a través de un potencial universal e imaginario, en el sentido de que se sobrepone a cualquier técnica, ya sea basada en principios reales o no, pero cuando este ya ha sido eliminado, este factor de credibilidad para sobreponerse a algo prácticamente inquebrantable se pierde. Aquí lo que podemos ver es que el único poder absoluto que Sukuna ha demostrado es el de la duda, ya que al no tener nada establecido sobre él, prácticamente el autor le puede ir agregando tantos poderes como quiera de aquí al final de la obra, y lo que me preocupa es que la forma de derrotarlo no resulte tan emocionante o para el punto de que lo puedan vencer ya no cause un impacto tan grande o imponente como el que sí hubiera tenido en su batalla contra Gojo. Aquí se refleja de forma notable las consecuencias de diseñar un personaje no protagonista tan poderoso y estructurado hasta los dientes, y no lo digo por adularlo, ya que existían formas más creíbles para derrotarlo y dejar en claro que había sido vencido. Lo malo es que cuando el autor ya no sabe cómo vencerlo con su personaje favorito, el cual hace de una de las peleas más épicas y memorables para la historia del shonen contemporáneo, se nuble por la conclusión totalmente forzada. Bien, ahora sí vayamos a la segunda parte, en la cual hablaremos de algunas teorías en las que podríamos justificar el regreso ya sea de forma breve o definitiva para Satoru Gojo. Iniciamos con aquellas teorías en las cuales el peliblanco podría volver de forma temporal. La técnica suprema de Itadori. Esta teoría es la que menos fundamentos tiene porque no tenemos conocimiento o algo que de cierta manera pueda justificarla. En algunos capítulos posteriores a la muerte de Gojo se nos reveló en el manga un diseño de Itadori bastante controversial, ya que podemos verlo ahora con una especie de brazos muy diferentes a los comúnmente asociados con el personaje. Literalmente no sabemos para qué son y qué hacen. En el último capítulo solo se nos dice que Sukuna se sintió extraño al ser golpeado por estos nuevos brazos. Anteriormente se teorizaba que Itadori podría controlar o transferir las almas de diferentes individuos. Esto se popularizó al ver una viñeta del manga en el que su mismo cuerpo le habla al del Higuruma, como si fuera el mismo, lo que nos hace pensar, o al menos hizo pensar, que ambos cambian de
de cuerpo en este momento, pero no hemos vuelto a ver nada referente a este tema, por lo que ahora se piensa que su nueva técnica está más relacionada a la manipulación de sangre o a la ingesta de los otros úteros malditos. Lo de la manipulación de almas suena con un poder bastante interesante, porque también plantea que de alguna manera Itadori puede llamar temporalmente espíritus de personas que han sido de gran importancia para él. De esta forma podríamos ver tanto a Nobara como a Gojo de regreso para apoyar a Itadori con alguna de sus técnicas, al menos en sus formas espectrales, por así decirlo, de forma temporal, cosa que sería bastante emotiva en algún sentido, y debido a que el protagonista no ha tenido prácticamente ningún aumento de poder, pues Krio no resulta tan malo que reciba todos sus power-ups al final de la obra, aunque tampoco me resulta tan emocionante como para haber concluido la batalla anteriormente con Satoru. Revivido por Takaba. Las dos primeras teorías que vemos son las que me resultan menos probables, y aunque esta prácticamente podría ser la más fácil de llevar a cabo, el hecho es de quien podría hacerla posiblemente es Takaba, es lo que la vuelve tan exageradamente complicada de ver hecha realidad, aunque en una de estas nos sorprenden y termina apareciendo esta teoría. Parte del hecho de que el comediante posee la técnica más rota de toda la obra, ya que puede manipular la realidad y los pensamientos de las personas de una forma exagerada, lo cual podría llevar a cabo al suceso de que si por cualquier motivo llegar a imaginar que Gojo está vivo, simplemente podría traerlo de regreso con el poder exagerado de esta técnica. Aunque aquí hay dos inconvenientes. El primero es el más complicado, ya que en una viñeta, al parecer cuando la batalla entre Takaba y Kenjaku termina, el comediante parece estar tirado en el suelo como si estuviese alucinando, lo que hace pensar que pudiera ser que la técnica es mental, llevándose todos los acontecimientos en las mentes de los afectados, pero se contradice cuando se nos muestra que el comediante destruye una maldición de grado especial atropellándola con un camión, por lo cual resulta muy confuso poder saber si esta manipulación de realidad podría revivir personas. Hay probabilidad de que ciertamente sea así, pero es muy complicado que se llegue a este suceso. Ahora pasemos con la tercera teoría, la cual consiste en el que el personaje de Ángel de alguna forma muestre poder de curación bastante elevado y decida ayudar a Gojo reviviéndolo para que vuelva a la batalla y ayude a los hechiceros. El problema de esta teoría en primer lugar radica en que anteriormente Ángel había dejado claro que no se iba a interponer más en la batalla, cosa que puede resultar molesta, ya que si no aporta ideas ni nada, no tiene sentido que vaya al campo de pelea solo para observar y no generar ningún tipo de ayuda. Pero bueno, creo que si está ahí, al menos algo aportará más allá de mandar al comediante a pelear contra el verdadero villano, o al menos la mente maestra del mal en Jujutsu Kaisen. La forma más viable en la que esto podría ser posible sería si Megumi de alguna manera recupera el control de su cuerpo, y ya sabiendo la obsesión que Hana, la portadora de Ángel, tiene con este mismo, quizá la convenza para ayudar a Gojo, pero recalco, no veo muy probable esta teoría. Una vez destacadas las teorías menos probables o que solo traían a Gojo momentáneamente, pasemos a las que tienen más sentido y mayor oportunidad de llevarse a cabo, regresando definitivamente a Gojo o al menos a su cuerpo. La primera teoría positiva nos dice que debido a que aún quedan dos usuarios avanzados de la técnica maldita inversa, los cuales son Yuta y Shoko, claramente siendo las dos personas más cercanas a Satoru Gojo, desde el momento en el que lo vieron ser derrotado y al percatarse que su cabeza no fue cortada, ya que supuestamente el hecho de conservar la cabeza en el cuerpo es una condición para poder regresarse con la técnica inversa. Si es que ambos usuarios son tan experimentados y avanzados de esta técnica, seguramente conocerán esto y tratarán de recuperar el cuerpo de Gojo para así poder curarlo, siendo los responsables de esto o Yuta o Maki, dos de los hechiceros más veloces o al menos debajo de Gashimo. Ciertamente esta teoría es probable, aunque no resulta tan emocionante, pero tiene lógica por donde la veamos, y esta misma lógica es la que la propia obra se ha encargado de construir, aunque lo malo es que últimamente Sukuna se pasa esto por donde quiere con ayuda de Gege. La segunda teoría positiva está claramente enlazada con la primera, y esta nos habla de una referencia muy cruel y sorpresiva a otra obra muy conocida en Japón, la cual es Bobobo. Esta teoría está basada en las similitudes entre la muerte de Gojo y la de Tenosuke, un personaje de la serie cómica Bobobo, ya que ambos murieron de forma muy similar. Solo miren las dos imágenes. Y, conociendo lo cruel que puede ser Gege, pudiera ser el caso de que decidiera asustarnos arriesgándose a matar temporalmente al personaje más querido de la obra para sumar drama de forma cómica, cosa que puede servir para un final relativamente feliz en el que Itadori derrote a los villanos junto a su maestro y su amigo Megumi, en el caso de que regrese de alguna forma, o simplemente para hacer el regreso de Satoru más impactante al volver en un escenario en el que todos sus amigos están muertos y se ve forzado a desbloquear el poder absoluto del
infinito y los 6 ojos, entregándonos un combate ahora sí final. Quizá de alguna forma Gojo se sacrifique de todos modos para revivir a sus amigos una vez que haya obtenido el poder absoluto y obtenga el final trágico que sí se merece el personaje, o como ya dijimos, simplemente un final alegre de cierta forma, pero bien recibido. Podríamos decir que esta teoría nos plantea uno de los finales más oscuros que podría tener la obra, ya que no es un secreto que tanto Gojo como Kenjaku parecen ser polos opuestos por el destino, y se ha mencionado por el propio villano que están conectados. Curiosamente, ambos murieron de una forma bastante sorpresiva, pero a ninguno se le aplicó algún movimiento de eliminación absoluto. A Gojo no le cortaron la cabeza y a Kenjaku no le destruyeron el cerebro, ya que recordemos que este último es un cerebro realmente que cambia de cuerpo, así que para matarlo Yuta debió atravesar el cerebro o desintegrarlo con algún ataque luego de cortarle la cabeza, por lo cual ambos personajes tienen la probabilidad de estar muertos de forma absurda o de regresar. En el peor de los casos es que Gojo sea el único muerto y Kenjaku escape del cuerpo de Geto, liberando todas las maldiciones que tenía absorbidas para distraer a Yuta y poder tomar control del cuerpo de Gojo, lo cual sí lo volvería rotísimo. Y seguramente Kenjaku en este cuerpo incluso encuentre la manera de vencer a Sukuna, dado el caso de que tengan complicaciones o decidan traicionarse, lo cual da origen a otra posibilidad. ¿Y si Sukuna traiciona a Kenjaku? Porque como ya vimos en múltiples ocasiones, Sukuna simplemente engaña a quienes le prometen cosas para al final obtener algo de su beneficio, tal como lo hizo con Itadori al hacer su voto vinculante. No sería de sorprender que por simple placer Sukuna decida frustrar los planes de Kenjaku, y este por venganza ayude temporalmente a los hechiceros, reviviendo o curando a Gojo con alguna técnica de su conocimiento, lo cual incluso podría permitir una saga futura sabiendo que Kenjaku se escapó y sigue libre por ahí, pero lamentablemente es más probable que simplemente Kenjaku se apodere del cuerpo de Satoru para sus propios fines. Y bueno, como ven, estas son las posibles teorías que veo más viables para el regreso de Satoru Gojo en la obra. Personalmente, mis dos teorías favoritas son la teoría de la referencia a Bobobo y el escenario catastrófico en el que Gojo regresa y obtiene sus poderes sin límites. De nuevo, les recuerdo que todas son teorías. Si Gege no quiere, pues simplemente lo deja en un final cruel para el personaje y mata a todos los demás hechiceros, cosa que tampoco es muy difícil de creer. Pero para mi gusto sacrificaría un final de gran peso de impacto simplemente por llevar la contraria, o por querer tener un desenlace diferente entre comillas, para no ser como otras obras, cosa que no es necesariamente mala cuando los personajes tienen una buena construcción y una gran carisma, como no ha sido con Satoru Gojo, cosa que ha hecho que se gane el cariño de la mayoría de los fans. También les recuerdo que Gege ha demostrado ser alguien que no pone cosas porque sí en sus obras, y pese a que parezca cruel matar a Gojo, él sabe perfectamente el hype que puede traer beneficiosamente a su obra el traerlo de regreso una vez más en toda su gloria, así que puede que nos dé una sorpresa. Si les ha gustado este video para demostrarnos que fue así, suscríbanse y denle like. Y dependiendo de qué tan buena aceptación se demuestre en el video, haremos uno de teorías en las que tanto Sukuna como Kenjaku pudieran tener victorias más imponentes y dignas en la obra de Jujutsu Kaisen. Y ya sin más que decir, nosotros somos Dragon Sound y nos vemos en la próxima. Thank you.